Este template te deja Zed listo para desarrollar en Odoo con un estándar serio desde el minuto 1. Python, XML, debug y control de calidad automático en 5 pasos. Lo que me costó días afinar, aquí lo tienes montado de forma simple y directa. Soy JC y esto es Desarrollando Odoo con IA en Zeditor, episodio 2. Tras dejar la IA funcionando en Zed en el episodio 1, hoy toca lo importante, definir un estándar sólido para desarrollar en Odoo. Tanto si programas solo como si trabajas en equipo, la idea es la misma, que el editor detecte errores antes de subir código, que el formato se aplique solo y que todo el proyecto siga una base coherente. Menos improvisación, más producción real en menos tiempo. Si vienes de VS Code, aquí el concepto es similar. En Zed se usa la carpeta .zed. Dentro he colocado 3 ficheros, settings.json, tasks.json y debug.json. Con eso dejas el proyecto listo para trabajar normal o en modo debug sin inventos raros. El debug merece una mención aparte. Pones un breakpoint, ejecutas y ya tienes variables, stack trace y contexto para revisar la lógica. En Zed esto vuela. Lo veremos con más calma en otro episodio. Pero que sepas que aquí funciona realmente bien para desarrollo Odoo. Vamos con Python. Aquí uso 2 piezas. Based Pyright, que es el analizador que te va avisando de problemas mientras escribes, y Ruff, que no es Rufo el perro, aunque suene parecido. Ruff se encarga del formato, del orden de imports y detecta errores de sintaxis. La ventaja es clara. No esperas al commit ni al control de calidad para ver fallos básicos. El editor ya te está ayudando mientras trabajas. Guardas, se aplica el formato, se ordena todo y el fichero queda mucho más limpio. Las reglas las dejo en ruff.tuffle. Lo configuras una vez y te sirve tanto en el editor como en la validación del proyecto antes de hacer commit. El estándar no depende de tu memoria, se queda definido en el propio repositorio. ¿Cómo se analiza nuestro código Python? Este fichero es clave porque sin él, el editor puede ponerse a revisar hasta el infinito. Core, Enterprise, librerías y rutas que no te interesa tocar. Con pyriteconfig.json le dices exactamente qué módulos analizar y qué rutas usar. Así el análisis es rápido, útil y centrado en tu código. Parece un detalle menor, pero en proyectos Odoo se nota bastante. Si no lo acotas bien, el editor mete más ruido del que ayuda. Si lo dejas fino, acompaña de verdad mientras desarrollas. XML y QWeb. En Odoo, Python no es suficiente. XML y QWeb pesan muchísimo. Vistas, reports, portal, website, POS y más. Aquí parto de 2 extensiones básicas, HTML y XML. Zed normalmente te las sugiere la primera vez que abres uno de estos ficheros. Si no, las instalas en un momento desde extensiones y listo. Node plus Prettier. Para formatear XML voy a usar Prettier. No porque sí, sino porque funciona, está muy extendido en la comunidad. Zed no lo trae preparado para esto, así que necesitamos Node. Lo instalo con FMM, que va en la línea de herramientas rápidas y simples. Instalas Node LTS, instalas Prettier Global y te olvidas del tema. Además, Prettier no solo sirve para XML, también te ayuda con JavaScript, YAML o Markdown, pero eso lo dejamos para otro video, donde prepararemos Zed para trabajar con OWL y Frontend. Tener XML bien resuelto en el editor es clave en Odoo. Lo necesitas constantemente para definir y customizar la interfaz de usuario. Una vez lo conectas en settings.json, guardas y el formato se aplica solo. El fichero .prettierrc deja definidas las reglas para mantener una base consistente y fácil de revisar en el proyecto. Ruff y Prettier trabajan mientras programas. Pre-commit es esa capa extra para revisar todo el repositorio antes del commit final y añadir un control más completo al proyecto. La plantilla te la dejo en la descripción, como te prometí, para que la clones y arranques con una base seria desde el minuto 1. Y si quieres también pre-commit, te dejo una playlist
playlist en la descripción donde te enseño paso a paso qué es y cómo configurarla. Nos vemos en el episodio 3.